Para evitar ambigüedades, intentaremos definir aquí cuál es nuestro concepto de la hispanidad. Cuando en cualquier documento, iniciativa o publicación de IPH utilicemos el término hispanidad, nos referimos a las ideas que encontrarás en este vídeo. Para IPH, la hispanidad es el conjunto de todos los hispanos del mundo. La podemos definir, por tanto, como un gran grupo de personas con unos rasgos culturales comunes. El más evidente de estos rasgos es el español, nuestra lengua común. Además del idioma, hay otros rasgos culturales, claramente diferenciales, que tienen que ver con los orígenes y la historia comunes de este grupo humano. Algunos de estos rasgos culturales pueden ser tan importantes o más que nuestra lengua común. Un rasgo fundamental está en la esencia multiétnica y la consideración del mestizaje como un valor positivo que enriquece al propio grupo. Este es un rasgo de nuestra cultura que claramente nos diferencia de otros colectivos que tienden a asociarse con una raza en particular. Sin duda, la religión católica también forma parte del origen de los hispanos, si bien actualmente es más relevante el impacto de la visión social y cultural de los católicos como grupo humano que la religión en sí misma. De forma que si bien un grupo que pretenda integrar a los hispanos no puede ser anticatólico, tampoco se puede establecer la adscripción a una comunidad religiosa como condición necesaria para pertenecer al grupo. En IPH consideramos hispanos a las siguientes personas. Ciudadanos de todos los países de habla hispana. Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Ciudadanos de países que fueron parte de España en algún momento y que siguen conservando rasgos importantes de cultura hispana como son Filipinas, la isla de Guam y el antiguo Sahara español. Ciudadanos de cualquier país, descendientes de hispanos, que conservan la lengua y cultura hispana. Ciudadanos de cualquier país, no descendientes de hispanos, pero que hablen español y les guste y defiendan la cultura hispana. Los hispanos como grupo, igual que otros pueblos a lo largo de la historia, hemos pasado por momentos de euforia y exaltación del propio colectivo, y por otros momentos de depresión, llegando a autoidentificarnos con los peores defectos de los humanos. Seguramente ninguna de las dos visiones se ha correspondido nunca con la realidad. No podemos considerar a los hispanos ni mejores ni peores que el resto de la humanidad, pero sí, con unos valores y una cultura diferentes. Como es lógico, los grupos rivales de los hispanos en cada momento de la historia han intentado identificarnos con lo peor y verse a ellos mismos como el ejemplo a seguir. A veces nos han denigrado convencidos de que esa era la realidad y otras muchas veces con el objetivo de rebajar nuestra autoestima todo lo posible e incrementar al máximo la motivación de los suyos. Es bien sabido que el ánimo y la autoestima son elementos que contribuyen notablemente a la victoria de un grupo sobre otro. Durante muchos siglos el grupo social rival de los hispanos en Occidente han sido, y siguen siendo, los anglosajones, de quienes nos diferencian muchos rasgos culturales y sociales. Lógicamente, los anglosajones han utilizado todas las armas a su alcance, unas más lícitas y otras menos, para conseguir vencer a los hispanos. Entre estas armas, una de las más eficaces ha sido lo que conocemos como la leyenda negra. Hace unos siglos consistía en difundir que los españoles matábamos indígenas como deporte, y hoy consiste en asociar, en cualquier oportunidad, a los hispanos con la pobreza, la delincuencia y todos los peores defectos de la humanidad. Durante muchos siglos, los españoles primero y los hispanos como colectivo después, fuimos mucho más hábiles que los anglosajones. Nos concentrábamos en hacer lo correcto, o lo que considerábamos correcto, en lugar de dedicar nuestra energía a defendernos. Dicho en otras palabras, nos sentíamos seguros, llevábamos la iniciativa y marcábamos los tiempos. En algún momento los anglosajones tomaron la delantera y llevan casi 2 siglos marcándonos el ritmo. Para recuperar nuestro sitio tenemos que volver a sentirnos seguros de lo que somos y dejar de mirar más al adversario que a nosotros mismos. En otras palabras, simplemente dejemos de hablar de la leyenda negra y de si está justificada o no. Centrémonos en extraer todo lo positivo de nuestro pasado,
Miremos con realismo lo que somos ahora y enfoquemos nuestros esfuerzos, sin complejos, a conseguir la máxima felicidad posible para los nuestros, intentando, si es posible, no perjudicar a nuestros adversarios. Entra en la web de IPH y regístrate para participar en los trabajos de construcción del Parlamento Global Hispano. Gracias en nombre de los hispanos del mundo. Bienvenido, don Manuel Galán, a esta conversación con la Asociación Cultural Peruanista. Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando en esta oportunidad. Una de las primeras transmisiones de la Asociación Cultural Peronista y no podía ser de otra mejor forma que de la mano de don Manuel Galán, un estimado colega, amigo y colaborador de la asociación, radicado actualmente en España, y que nos va a presentar el día de hoy el interesante proyecto de Hispanos Globales. En vista de que hemos recibido muchas preguntas con relación a los diferentes matices, aristas y detalles que contiene este proyecto que promete incorporar tanto características culturales como filosóficas, metapolíticas, políticas incluso. Hay propuestas con relación a un parlamento hispano y esto es algo que nos gustaría conocer mucho más a fondo. Don Manuel Galán, un gusto. Mi nombre es Gustavo Mirano para todos aquellos que nos estén viendo, presidente fundador de la Asociación Cultural Peronista, y doy pase a don Manuel para que pueda presentarse con todos nuestros oyentes. Un gusto, don Manuel. Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme a esta charla. Es un honor y es un placer estar aquí para ser útil a un objetivo. Yo lo veo como ser útil a un objetivo que es el objetivo de reivindicar la existencia de la hispanidad como algo vivo y algo muy importante para el mundo. Yo soy español, aunque he viajado bastante por América, incluso he vivido bastante tiempo en México y algo en Bogotá y algo en Buenos Aires, en Argentina. Me he pasado bastante por América. Me considero, siempre me defino como mexicañol. Cuando alguien me dice si soy español, lo que soy, me defino como mexicañol. He vivido mucho tiempo en México y me identifico mucho con el mundo mexicano y con la cultura mexicana. Y yo soy ingeniero de profesión y ejecutivo y empresario desde hace muchos años y siempre he tenido la inquietud de trabajar por defender estas ideas del mundo hispano que me parecen muy importantes para los hispanos y casi más importantes que para los hispanos son para el resto del mundo. Y ahora que, bueno, por razones profesionales, pues estoy más tranquilo, tengo menos presión, tengo menos gente y menos dineros que dependen de mi trabajo diario, porque me puedo permitir el lujo de dedicar más horas a esto que digamos que es pues uno de mis objetivos vitales más importantes. Estoy a vuestra disposición para contaros por dónde vamos y atender vuestras preguntas, por supuesto. Excelente. Hemos escuchado una breve presentación de quién es don Manuel Galán. No solamente es una persona radicada en España, no solamente un español, sino también un amante de la cultura hispanoamericana y particularmente de México. México es un gran país donde se fusionaron desde su fundación hispánica hasta el día de hoy ambas culturas, tanto la que llegó desde la península ibérica como la que ya existía en Mesoamérica. No solamente estamos hablando pues de la cultura azteca, sino también de las culturas tlaxcaltecas o champualtecas o texcocas, ¿no? Que son las que al final terminaron colaborando y participando de una forma definitiva en el proceso de conquista de lo que vendría a ser posteriormente la Nueva España, ¿no? Y lo que ahora pues conforma
el territorio jurídico, administrativo e histórico de México, tal como pasó aquí en el Perú, ¿no? Estábamos también comentando sobre algunas diapositivas que iba a tener la grata oportunidad de presentarnos. A ver si podemos dar paso a estas diapositivas, don Manuel. Encantado. Cuando queráis, yo os las cuento si la ponéis en pantalla. Excelente. Las primeras que voy a presentar es el resultado de una reunión que tuvimos recientemente, una videoconferencia en la que participaron pues, personas de distintos países para trabajar la puesta en marcha del Parlamento Global Hispano, de lo que podemos pues, hablar todo lo que queráis. Es una cosa, un proyecto en el que llevamos trabajando tiempo desde IPH. IPH somos un pequeño grupo de españoles y no españoles hispanófilos, que digo yo, es decir, que nos gusta mucho y que defendemos la cultura hispana. Y hace unos días, el día 18 de diciembre, tuvimos una videoconferencia para, digamos, arrancar la puesta en marcha de este proyecto del Parlamento Global Hispano, que es un proyecto a largo plazo. Utilizando esta presentación, yo os voy a contar un poco de cuál es el fondo de este proyecto, ¿no? Esta es la agenda de aquella reunión donde nos presentamos los asistentes. Hicimos una muy breve presentación de IPH porque no era, digamos, el foco de la reunión. Hicimos una presentación un poco más larga del Parlamento Global Hispano, el PGH, y la fase, los equipos de trabajo, las conclusiones, y fijamos una próxima reunión a la que están invitados, por supuesto, y que tendrá lugar el día 15 de enero a las 7 de la tarde, por videoconferencia. Excelente. Entonces, lo primero es contar qué es IPH. Tanto en mi contacto físico con el mundo americano como mi contacto digital con el mundo hispano en general, no solamente el americano, porque también hay hispanos en muchos sitios, ¿no? Una de las cosas que yo vi desde hace tiempo es que los hispanos estábamos totalmente desunidos, o sea, que no había nada que nos uniera de verdad. Estábamos unidos por ideas, por teorías, por cultura, por un montón de cosas profundas, pero que no tenían una materialización concreta al día de hoy. Y empecé a crear, pues digamos, unos medios, sobre todo en redes sociales, con esta visión de integración de países hispanos, donde la visión es, me preguntabas antes por visión, mi visión, la visión más profunda, es que los hispanos no utilizamos el poder que tenemos para conseguir nuestra felicidad. Ese poder existe y nosotros no lo usamos, ¿vale? Esa es mi visión. Y por lo tanto, la misión que yo le ponía a este grupo, a esta asociación de integración de países hispanos, es trabajar en conseguir que esa integración, es decir, que ese uso del poder que tenemos los hispanos, que es mucho, redunde en la mayor medida posible en la felicidad de los hispanos y en la del resto del mundo, facilitando la mayor integración posible entre los países hispanos. Para mí aquí es muy importante lo de los posibles. Yo creo que a lo mejor dentro de no sé cuántos años, a lo mejor yo ni lo veo, sería maravilloso que hubiera una confederación de estados hispanos. Podría haber un montón de formas, podría haber algo parecido a la Unión Europea, pero de países hispanos, podría haber muchísimas cosas. Pero hoy lo más importante es que tengamos un punto de comienzo y que cuanto antes empecemos a establecer los mayores lazos posibles entre los hispanos del mundo, que algunos estamos en países hispanos, tenemos esa suerte, y otros no, ¿no? Hay muchísimos hispanos en Estados Unidos que son hispanos como nosotros, hay muchos hispanos
hispanos en Europa y en África y en todo el mundo, ¿no? Y tendríamos que buscar medios para que esos hispanos se pudieran integrar y pudieran aportar su fuerza a un proyecto así, ¿no? La segunda dimensión importante de este proyecto es que es mucho más pensando en el futuro que en el pasado. Y esto lo quiero aclarar. A mí me parece importantísimo estudiar el pasado de los hispanos. Me parece que es un pasado complejo, seguro que con luces y sombras como cualquier obra humana, pero importante, magnífico y que merece mucho la pena recuperar y entender. Admiro profundamente a tantas personas que luchan por aclarar los errores de la propaganda anglosajona sobre la leyenda negra y similares. Me parecen admirables, pero precisamente porque ya hay mucha gente que trabaja en esa línea, el interés de este grupo de IPH es trabajar mucho más pensando en el futuro. Pensando en el futuro, pensando en integrar, como estaba diciendo antes, a los hispanos, y pensándolo de una forma global, es lo que estaba diciendo de que es importante la integración de los países, pero también es importante la integración en un colectivo de hispanos que no están en países hispanos y algunos son ciudadanos de otros países, y de una forma abierta. Abierta como han sido los hispanos históricamente, ¿no? Yo creo que tenemos que ser tan abiertos como las culturas que dieron origen a lo que hoy somos los hispanos. Abierto quiere decir sin cerrarnos a ideas políticas, sin cerrarnos incluso a ideas religiosas, aunque está claro que el origen de los hispanos es un origen católico, pero seguro que los tlaxcaltecas no eran católicos y que los incas tampoco eran católicos y sin embargo contribuyeron a una grandeza del mundo hispánico. Hoy básicamente estamos en redes sociales, es decir, que el medio que usamos es redes sociales. El proyecto más importante que yo creo que estamos trabajando para poner en marcha es la idea del Parlamento Global Hispano. La idea del Parlamento Global Hispano, llevo bastante tiempo trabajando en ella, y la cuestión es hacer una asamblea, un grupo, podría tener 1000 nombres, creo que el del Parlamento es un nombre bastante adecuado, que sin depender de los políticos, porque hoy depender de los políticos yo creo que es un gran error, ya entrarán los políticos cuando quieran. Antes decías al presentarme que hay muchas cosas aquí que tienen que ver con la política. Evidentemente hay muchas cosas que tienen que ver con la política, pero no con los políticos. Son dos cosas distintas, es decir, la política es algo que puede ser noble y los políticos no siempre, ¿no? Digamos que no siempre. Entonces, la visión del Parlamento es crear un grupo hoy digital, es decir, un grupo que se crea con medios digitales al que tenga acceso todo el mundo, es decir, con una visión global, que ponga desde el principio la visión humanista que corresponde poner a los hispanos, porque no podemos olvidar que para nosotros lo humano y la humanidad es algo muy importante. Independiente de partidos, de gobiernos, de poderes fácticos, de empresas o de las iglesias. Popular, es decir, creado por personas, por el pueblo, por la gente, creado por gente normal y corriente, y libre, es decir, que no tenga más ataduras que sus propias normas, ¿no? Todo esto es muy ideal, pero bueno, es un planteamiento de principio, ¿no? El calendario que nosotros vemos para la puesta en marcha de este Parlamento Global Hispano sería, empezando por el final, tener una apertura oficial del Parlamento Global Hispano el 12 de octubre del 2023. Creemos que el 12 de octubre es una fecha bastante significativa y que nos estamos dando, digamos, 1 año y medio, casi 2 años, para ponerlo en marcha. Con un periodo anterior, que lo llamaríamos PGH o Parlamento Global Hispano provisional, ¿vale?
donde tendríamos un primer periodo de elegirlo, este Parlamento Global Hispano Provisional, un periodo de elegirlo en septiembre, que empezara a trabajar el 12 de octubre del 2022 y que tuviera un año de trabajo para preparar el relevo en la configuración de Parlamento Global Hispano definitivo. Hoy estamos en la fase de preparación a la que corresponde esta primera conferencia que os contaba antes y la que está prevista para el 15 de enero, y entraríamos a partir de febrero hasta septiembre en una fase de construcción. En la fase de preparación lo que vemos es la creación de 4 equipos, que ahora veremos cuáles son esos equipos, definir cuáles serían los resultados, los objetivos de cada uno de estos equipos, un plan de trabajo, la gobernanza de la siguiente fase, de la fase 2, y establecer los medios para compartir información y seguimiento. Esto tendríamos que hacernos durante la fase 1. En la fase 2 la vemos construida sobre 4 equipos, ¿no? Un equipo que se dedicaría a definir la estructura y las reglas del PGH provisional, votantes y candidatos, presentación de candidaturas, control de elecciones, relaciones con otros grupos e instituciones. Esto sería un grupo de trabajo que trabajaría sobre estructuras y reglas. Otro grupo de trabajo que se ocuparía de la preparación de medios para el registro de votantes, para la información de los propios grupos de trabajo y para la realización de las votaciones. Aquí estamos hablando 90% de medios digitales, ¿no? Es decir, de sistemas y aplicaciones que nos permitan hacer todo esto. De hecho, para el registro de votantes, yo ya inicié un trabajo hace unos meses para establecer un registro de hispanos en blockchain. Parte de mi trabajo profesional tiene que ver con la tecnología, además de que soy ingeniero de estas cosas. Y la verdad es que encontré personas que nos podrían ayudar mucho, jóvenes expertos en tecnologías, a construir un registro de hispanos en blockchain, que es un medio, digamos, fiable, gestionable, controlable. Y bueno, de aquí algo hemos iniciado. El tercer grupo se tendría que dedicar a la movilización. El Parlamento Global Hispano, incluso el provisional, debe tener representantes de todos los países posibles, ¿vale? Y para eso tenemos que buscar en cada país el difundir la información, difundir los objetivos y, digamos, a través de redes sociales y de grupos y asociaciones hispanistas como vosotros que habéis tenido la amabilidad de darme este hueco hoy, pues difundir esto y buscar candidatos y votantes, ¿vale? Y el cuarto grupo sería un grupo dedicado, aquí ponemos programa, pero podríamos llamarle también calendario, ¿no? Es un grupo que se ocupa de controlar el timing, la agenda, cuándo se hace y sería la presentación de candidatos, cuál sería el calendario de votaciones para el PGH provisional, la presentación de resultados, la constitución del PGH, etcétera, ¿vale? Entonces, en esto es en lo que estamos trabajando en el grupo de trabajo que hemos empezado con la reunión que os mencionaba antes, ¿no? Cada equipo de trabajo lo vemos hoy a expensas de lo que el grupo de trabajo vaya decidiendo, con un responsable para cada equipo, que debe ser una persona que tenga la capacidad de una dedicación alta. Una dedicación alta consideramos 8 horas semanales. Un secretario o un segundo al responsable, que sería una persona con una dedicación media, como 4 horas semanales, y 3 o más vocales, 3 o 30, cualquier grupo que se pueda mantener ordenado, con una dedicación baja, de 1 a 2 horas semanales, ¿vale? De forma que cada grupo estaría formado como mínimo por 5 personas. Luego, los 4 grupos estaríamos hablando de 20 personas, que digamos que en todo, de los 600 millones que somos, 20 personas no parece un
un gran número, ¿no?, a conseguir. Esto es en lo que estamos trabajando hoy. Esta es una muy breve presentación, ¿no?, de lo que es. ¿Cuáles son los objetivos? Porque quizás esto no está aquí. Los objetivos más concretos del Parlamento Global Hispano. Yo creo que hay una institución europea, que es el Consejo de Europa, que no es política, que se constituyó antes que la Unión Europea y cuyo objetivo fue promover la creación de la Unión Europea. Y era una institución que se dedicó mucho a facilitar la interconexión entre los pueblos europeos y a facilitar la colaboración entre los pueblos europeos. Yo creo que desde hacer estudios económicos como este que os voy a presentar ahora muy brevemente, que estamos iniciando, hasta hacer programas de intercambios de estudiantes, programas de análisis de legislación laboral entre los distintos países hispanos, que puede ser una cosa muy interesante. Por supuesto, establecer una plataforma de colaboración para historiadores del mundo hispano de los distintos países y que facilite la difusión de ese trabajo de los historiadores. Bueno, creo que lo que habría que hacer cuando ese Parlamento esté constituido, estamos hablando de en el calendario cuando el PGH final esté funcionando, pues tendría que tener ese tipo de funciones y las que decidan los propios miembros, ¿no? En el PGH provisional las funciones son más poner en marcha el PGH definitivo, es decir, establecer un reglamento definitivo del PGH y todas las condiciones para que se puedan presentar los candidatos, etcétera. Siempre pensando en candidatos que se presentan a título personal. Mi opinión es mantener esto lo más lejos posible de visiones partidistas hasta que el Parlamento sea muy sólido. Entonces, cada persona que se presente aquí libremente podrá pertenecer a las instituciones políticas que quiera y le dé la gana, pero se presentará a título personal. Aquí no se votan partidos, sino que se votarían personas. Esa es la propuesta. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema. Encantado de contestaros y cuando digáis pasamos al tema económico, que me parece interesante. Muy interesante, don Manuel. Mencionó el sistema o la organicidad que va a tener la constitución del Parlamento en cuanto a la participación de los representantes de cada país, ¿no?, de cada país hispanoparlante. En el caso de Perú, por ejemplo, se escogería a un grupo, ¿no?, conformado por 5 personas, y esas tendrían un representante, un vocero principal dentro de este Parlamento, y este vocero hablaría en nombre de todo el país dentro del Parlamento hispano. La visión final es que esto está por definir en las fases que tenemos ahora. En mi visión preliminar, que podréis ver en algún documento que tengo publicado por ahí, mi visión sería que cada país de habla hispana tuviera 10 representantes, que habla cada uno, por él mismo. Es decir, nadie representa. Serían votados por peruanos que votarían a 10 personas, que se presentarían su candidatura y que serían miembros de ese Parlamento Global Hispano para luego formar parte de comisiones, de grupos de trabajo y comunicarse. O sea, habría mi propuesta, porque esto es una propuesta a quien lo está trabajando, mi propuesta sería que cada uno de los 22 países de habla hispana o hispanos, hago esa salvedad porque yo incluyo entre países muy importantes hispanos a Filipinas, porque me parece que lo es. Sí. Y hoy no podemos llamarlo, para desgracia de ellos, por las barbaridades de los americanos, no podemos llamarlo de habla hispana, pero son tan hispanos o más
que muchos de Aún nosotros. preservan muchas tradiciones y costumbres y celebraciones con matices muy cristianos e hispanos, ¿no? Sí, sí, Hay carnavales que se celebran en Filipinas, donde la mayoría de características visuales que podemos encontrar nos evocan a eventos o marchas o fiestas patronales tanto andinas o fiestas costumbristas de España, ¿no? Eso es algo muy interesante, es algo que Estados Unidos no pudo erradicar del todo, no. ¿no? Y mira, Estados Unidos, hay quien dice que Estados Unidos, que los ingleses, ¿no? Que los anglosajones consiguieron deshacer el mundo hispano, y yo digo que eso cuando lo intentaron fue hace 2 siglos y no lo han conseguido. Mentira que lo hayan conseguido. Claro que han conseguido hacer mucho daño, pero seguimos siendo hispanos, aquí estás tú, aquí estoy yo, seguimos siendo mestizos y seguimos viendo el mundo desde una óptica que tiene mucho que ver con la visión católica del mundo, y lo seguimos viendo así, no han conseguido destruirlo, y lo han intentado con muchísimo interés, con la leyenda negra y con un montón de medios, ¿no? Pero no lo han conseguido, lo cual significa La, que esa unión que había y ese fondo que había era bastante fuerte. Basta ver los porcentajes de la expresión de la religiosidad en Filipinas. Ahí la influencia protestante eh, es minoritaria. O sea, y para hablar de un país anglosajón, ahí tendríamos que ver una influencia protestante notable, ¿no? Tal como el caso de al menos Estados Unidos, que también tiene un porcentaje de influencia católica importante, puesto que España llegó antes a la Claro, costa oeste de lo que vendría a ser Estados Unidos, ¿no? Y hay bastante influencia católica por esos territorios. Lo mismo sucede en Filipinas. Si bien claro, se trataron de controlar y menguar eh, esta gran herencia en cuanto al idioma, en Filipinas, si bien es cierto, hubo una gran mengua en cuanto a las personas practicantes del idioma, pero muchas de estas familias de origen filipino no perdieron sus tradiciones, no perdieron sus costumbres, su religiosidad católica, aún permanece latente, ¿no? claro. Y en su propio idioma, yo siempre cuento como anécdota, yo estuve hace muchos años trabajando en un proyecto en Toronto donde había muchos filipinos, porque en Canadá hay muchos orientales y en Toronto en especial hay muchos filipinos. Y aprendí algo de tagalo, que es la lengua, digamos, Es la lengua de Filipinas, de la Filipinas, lengua el tagalo. aborigen. Y tú sabes cómo se dice en tagalo, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Es decir, se sigue diciendo en español. No podían erradicar a todos, tendrían que haber hecho como hicieron en Estados Unidos o como hicieron en Australia, tendrían que haber erradicado a toda la población. Pero para ese tiempo ya no era tan fácil. Se veía demasiado había demasiados fotógrafos que podían hacer fotografías de la gente que mataban. Y como no consiguieron erradicar a la población, pues no han erradicado digamos, las convicciones básicas de esa población. No han conseguido erradicarla. Tengo un buen amigo que ahora vive en España, que es de la isla de Guam, y que él, la primera vez que vino a Madrid, que estuve tomando café, ahora vive en La Coruña. Él había estado mucho tiempo dando clases de japonés en Ciudad de México. Y él siempre decía que cuando él se fue, él se encontraba extraño como oriental en Guam, porque decía que las costumbres de los habitantes de Guam no se parecían en nada a las de la gente de alrededor. Ni los bailes, ni la ropa, ni las fiestas, no se parecían en nada. Y cuando llegó a México descubrió que él venía de allí, o sea que su impronta era hispana, y entonces entendió lo que eran los hispanos y entendió. Y cuando vino a España, le pregunté, ¿cómo lo ves ahora? Él decía, pues que ahora estoy en la cuna de esto. O sea, que es que somos los mismos. Los de Juan y nosotros somos. Notablemente, incluso Ferdinand Marcos, uno de los dictadores más recordados en Filipinas, habló sobre una especie de
ultraje que cometieron los americanos tras la supuesta independencia o el proceso de independencia que tuvo Filipinas y el dominio americano. Y habló también sobre las políticas de tolerancia que persistían, que pervivían en las Filipinas todavía bajo administración hispánica, y la que no tuvieron, ¿no? Esa clase de libertades en cuanto a la expresión del idioma, la utilización de la lengua, el pensamiento, las tradiciones, su cultura propia, ¿no? Que ya se había fundido entre lo que era lo netamente o auténticamente tagalo y lo auténticamente hispano-católico. Ya se había producido un proceso de amalgamiento, de fusión, ¿no? Tal como acaba de mencionar, Claro, ese saludo en tagalo tiene mucho de un tagalo españolizado o claro, una fuerte influencia del saludo, claro, pero bien tagalizado, ¿no? De acuerdo claro. al gentilicio de la lengua autóctona de Filipinas. Bueno, entonces lo que te estaba contando, que nos hemos ido con los filipinos, que están muy bien, que los quiero mucho. La idea sería 10 representantes de cada país hispano, de habla hispana, incluido Filipinas, incluido Guinea Ecuatorial. 2 representantes por cada continente no hispano, es decir, por la parte no hispana de los continentes, o sea, que los norteamericanos pueden elegir 2 representantes, los europeos no hispanos otros 2, en Australia se pueden elegir otros 2, y que en Asia pueden elegir otros 2, que luego ya querrán ser más, y luego 2 representantes de la isla de Guam y 2 representantes del Sahara español. Esa era mi propuesta inicial, que ya veremos a medida que avancemos en los trabajos En como Estados queramos. Unidos, don Manuel, hay una importante población hispanoparlante Sí, y que está enorme, creciendo, es creciendo enorme, muchísimo, que tiene, millones. claro. Eh, yo creo, y además seguramente es una población que hoy tiene una influencia muy grande y positiva en la política de Estados Unidos, porque bueno, tenemos unas raíces culturales muy importantes y muy sólidas que influyen donde vamos, ¿no? Y claro, los primeros hispanos que iban a Estados Unidos solo iban a limpiar baños, pero hoy van a dirigir empresas y lo hacen con cultura hispana inevitablemente, porque, porque son hispanos, porque como a mí me gusta decir nosotros, los hispanos no somos racistas, por ejemplo. No lo somos porque es imposible. Yo te cuento una anécdota. Yo hace unos años, por curiosidad, me hice un análisis de ADN para entender mis orígenes étnicos, y yo tengo un 56%, me parece que es de ibérico, que es como llaman a la raza de la península ibérica, pero tengo un 2% de nigeriano y tengo un 2% de mesoamericano andino, es decir, que tuve algún Algún ancestro. ancestro que se fue y volvió, ¿no? O sea, se fue y volvieron sus hijos o lo que sea, o sea que tengo... O tal vez nació en los Andes centrales y se fue a España, cosa Sí, que solía claro, pasar a y se menudo, ¿ah? casó con alguien Con una española y se quedó allá en claro, la península. y luego tengo un 10%, un 14% de sardo, lo cual es de Cerdeña, lo cual es bastante lógico porque era una parte relevante del Imperio Español del Mediterráneo. Es Sí, decir, que, claro, mi hija ha vivido muchos años en Nueva York, y cuando tenía amigos racistas se decía, enséñale la descripción étnica de tu padre y que te diga de qué raza es. Es imposible, no hay ninguna raza, no soy de ninguna raza. Entonces, es y, imposible. Los y hispanos somos así, somos mestizos. eh, los peruanos también tenemos estas características mestizas, y es que cuando hablamos de una raza, a veces todavía tenemos este halo, ¿no? De ver la cuestión desde un enfoque del siglo pasado,
¿no? Como por ejemplo esta fuerte influencia de ideologías que mezclaron tanto aspectos científicos, ¿no? Con aspectos ya mucho más metapolíticos, ¿no? Para tratar de fundamentar sus posiciones y expandirlas en toda Europa. Pero de acuerdo a una visión netamente científica, la especie humana vendría a ser la del Homo sapiens, ¿no? Y tendría dos grandes razas o subespecies, que serían el Homo sapiens hidaltus, ¿no? Que ya se extinguió, y el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, Somos ¿no? nosotros. Y ramificaciones, el Homo sapiens sapiens tiene a montones, ¿no? Y ahí podemos hablar incluso de razas como de origen hóngido o mongólido o nórdido, etcétera, ¿no? Pero incluso esas identificaciones genéticas, estamos hablando de eh, un proceso que ha durado ya más de 20.000 años, ¿no? O sea, esas familias genéticas se pueden encontrar hace 20.000 años con esas características que sí las, 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 las componían de una forma notable, evidente, ¿no? Como por ejemplo el nórdido alto con, ¿no? Con sus facciones bien marcadas, igual el africano o cónguido, igual el asiático, netamente con estas características, y también con el andino o con el español. Pero posteriormente, y después de muchos milenios, también se van a producir procesos de mestizaje, principalmente en la zona del Mediterráneo y también en la zona de Mesopotamia, ¿no? Y acá en los Andes pasó algo muy parecido, y ya con la llegada de la monarquía universal hispánica se acentuó mucho más, pero se creó también un orden social en base a esta unión de etnias, ¿no es así? Incluso hubo casamientos y se celebraban casamientos, tanto entre españoles como entre princesas de origen incaico. Sí, que es, a ver, somos humanos, es lógico que hubiera ciertas rivalidades, recelos, pero al final se terminó. Primero hay una cosa muy importante, desde el poder se promovió que eso existiera, se promovió el mestizaje y se cuidó que no supusiera ningún problema, ¿no? Y todas las castas establecidas no significaban más que un análisis de quiénes eran y quiénes eran sus orígenes, pero la monarquía española, por lo menos la más lúcida, la del principio, intentó que eso no significara ninguna discriminación para nadie de ninguna manera. No siempre lo consiguió. O sea, cuando alguien dice, los españoles hicieron, claro que sí, que hubo españoles que eran bárbaros, como en cualquier sitio, no somos santos, somos... pero la línea general fue absolutamente... Al menos la política de la corona, de la monarquía universal hispánica, fue muy clara en cuanto al proceso de conquista. Ellos realizan incluso una reflexión durante el proceso, desde 1542, cuando se captura al Inca Atahualpa, acá en el Perú, en el Tahuantinsuyo, ¿no? Lo que ya vendría a quedar del Tahuantinsuyo, porque muy pocos peruanos también saben, y esto debido a las consecuencias por no contar con una educación en cuanto a la historia de nuestro país integrada, ¿no? O sea, una visión global de lo que pasó durante, después, pero principalmente antes de la llegada de los conquistadores. Y acá en el Perú, en los territorios del Perú, en los Andes centrales, en lo que ahora evocamos como el Tahuantinsuyo, se estaba produciendo una guerra civil con millones de muertos y de distintas etnias. Estaban etnias que apoyaban a un inca y otras etnias que apoyaban a otro inca, ¿de acuerdo? En el caso de Atahualpa o Huáscar. Y conforme un bando avanzaba sobre el otro, se encargaba de exterminar a las etnias que apoyaban al otro inca. En el caso de los chachapoyas, por ejemplo, acá en los Andes centrales,
de una población de 250.000 antes de la llegada de Francisco Pizarro. Para cuando ellos llegan, encuentran una población de 25.000. Ya. Y los Chachapoyas habían apoyado a Huáscar y cuando fue avanzando a Atahualpa, pues los masacraron. Ya. Y en parte es una de las razones por las cuales se alían con los conquistadores, ¿no? Y Claro. también lo que va a empujar este proceso de mestizaje y esta confianza hacia el conquistador. Había una confianza entre las etnias, ¿no? De los Andes centrales hacia los conquistadores con relación a la visión que ya tenían sobre los incas. Y esto es algo que se sabe poco en la educación peruana, ¿no? O se promueve poco, ¿no? Hay un vídeo muy interesante que yo he compartido en bastantes sitios de un profesor de historia mexicano, pero que también ha tenido parte de su trabajo en España, y explica muy bien toda la época de la conquista española, ¿no? Y la explica desde una visión historiográfica, que dice él, ¿no? Es decir, con datos, con documentos, con cuestiones concretas, no con pasiones ni con opiniones, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante. Yo, en el caso de Perú, lo conozco menos que el mexicano, que lo he vivido allí. A mí, para los mexicanos, yo siempre se lo digo a ellos, que me parece que es una enorme pena para ellos que les hayan robado 300 años de su historia. Y unos 300 años muy importantes se los han robado. Los mexicanos, muchos, no todos, una parte, ¿no?, de los mexicanos, porque es lo que han escuchado, consideran la historia de México lo que ocurre hasta 1521, hasta la llegada de Hernán Cortés, y después de la independencia, ¿no?, de 1830. Pero lo de en medio no lo consideran, cuando fue una etapa brillante de Nueva España, ¿no? Como virreinato, muy brillante, construida por los propios mexicanos, sobre todo, ¿no? Porque, claro, Pero así es. habría españoles y habría mestizos, pero la mayor parte de la población era mexicana, ¿no? Y eran Digamos que étnicamente mexica no eran, pero también abundaban esas etnias que colaboraron con los conquistadores de Hernán Cortés en el proceso de anexión del imperio azteca a la monarquía universal hispánica. O sea, ahí encontramos etnias como los tlaxcaltecas, los texcocos, los chempaltecas, los zempoaltecas, y hay diversas etnias que se alían con los llanos. Y los toltecas, a mí siempre me decían Los que toltecas también. ellos me identificaban allí con tolteca. Las cosas que tú dices son las que decían los toltecas. Bueno, pues la verdad es que es un mundo interesante en el que merece la pena trabajar, ir trabajando, ¿no? Entonces, para mí esta idea de... Hay una consulta, don Manuel, para Sí. ir empezando a profundizar un poco más en cuanto a lo expuesto en las diapositivas, que son muy interesantes. Un colega de la Asociación Cultural Peronista nos consulta sobre la representatividad que tendrían los peruanos en el exterior, dentro del Parlamento hispano. ¿Cuál sería el sistema para incorporar a los compatriotas de un determinado país que radican en el exterior, que también no son pocos, ¿no? Claro. Esa es una cosa que hay que ver los medios concretos, pero en mi opinión, mi propuesta sería que cualquier persona que pueda acreditar su nacionalidad o su origen peruano pueda elegir o votar a los candidatos peruanos, viva donde viva, ¿no? Claro, lo que no puede hacer, si un peruano vive en España, lo que no puede hacer es votar en Perú y en España, porque si no tendríamos un problema de doble voto que es más difícil, pero si puede acreditar de alguna manera con su pasaporte o con su nacionalidad peruana, independientemente de donde viva, debe tener derecho a votar. Excelente. Y en cuanto a la composición de estos 10 representantes,
ya sería de acuerdo a cómo se vayan realizando las elecciones de forma interna en cada país. Por ejemplo, Claro, si vamos a contar con 10 representantes y el país tiene 24 estados o 24 departamentos o 25 en el caso del Perú, eh, ¿qué sistema nos sugeriría para aquellos que recién nos estamos aproximando al proyecto de Hispanos Globales para elegir a estos 10 de forma interna y nacional? Mi propuesta sería tratarlo como distrito electoral único, que diríamos aquí, ¿no? Que, por ejemplo, como se votan en España los representantes en el Parlamento Europeo. Los representantes en el Parlamento Europeo, en este caso no es igual para todos los países. Yo creo que más lógico que fuera igual para todos los países, una representación así, pero se eligen como una lista única, es decir, se presentan 50 candidatos por Perú, pongamos, y se eligen los 10 más votados por todos los peruanos, ¿vale? No habría, esa sería mi propuesta, igual que en España, no habría candidatos de Cataluña o de Madrid o de Andalucía, sino que habría, como pasa en el Parlamento Europeo, candidatos que se presentan para representar a España y habría una lista de 50, votaríamos los españoles y elegiríamos a los 10 primeros, los 10 más votados de esa lista, ¿no? Excelente. Y la tercera y última pregunta para poder pasar a la siguiente diapositiva, que está preparado con mucho interés para el día de hoy, respecto a la promoción que se realizaría desde el Parlamento Global. ¿Qué clase de promoción se llevaría a cabo, además de lo cultural y lo político? ¿Y de qué forma influiría la representación en este Parlamento ya con temas mucho más legales en cuanto a su desenvolvimiento dentro de esta comunidad, ¿no? A nivel internacional, con relación, por ejemplo, a los países que lo van a conformar y con relación a la participación que va a tener dentro de otros foros? Por ejemplo, podría ser la Comunidad Europea, ¿no? Claro. A ver, yo creo hoy el arranque de una iniciativa así tiene que ser y debe ser de bajo perfil. Es decir, yo creo que tenemos que empezar por una visión de bajo perfil. El perfil ya subirá cuando exista. Si nosotros dentro de 2 años tenemos un grupo de personas que han sido con un proceso fiable, lógico, bien montado, elegidas por no sé cuántos votarán, pero imagínate que voten, yo qué sé, 1 millón de personas, ¿vale? Que es muy poco. 1 millón de personas es muy poco sobre los 600 millones que somos. Pero si hay 1 millón de votantes que han elegido a 300 representantes que tienen razones para decir que representan a 600 millones de personas, te aseguro que nos van a oír, nos van a escuchar y nos van a tener en cuenta. Entonces, yo creo, por ejemplo, por poner un ejemplo de una cosa práctica, yo creo que hoy no existe una armonización, diría un europeo, de las legislaciones laborales en el mundo hispano. Sería muy interesante que pudiéramos estudiar cómo es la legislación laboral en Perú y cómo es la legislación laboral en España y en Ecuador y en Argentina y en México y ver cómo podemos ir introduciendo temas comunes en esa legislación laboral, que haga mucho más fácil el intercambio de trabajos y de trabajadores, lo digo a conciencia, no solo trabajadores, sino también trabajo, porque hoy que se teletrabaja tanto, yo he tenido muchos meses a mi hija que con la pandemia trabajaba en Nueva York y dirigía un departamento de una empresa importante en Nueva York y se vino a España y lo hacía desde aquí. Y dice que no se puede trabajar desde Lima para un trabajo en México. Estudiar eso y dar la opinión del Parlamento Global Hispano sobre cómo armonizar las legislaciones laborales de los distintos países, pues es algo muy importante.
y que seamos nosotros mismos los que lo analicemos, porque yo siempre digo, yo cuando veo publicaciones de la BBC, siempre digo que entre un 10 y un 80% tienen de propaganda, seguro. Cuando yo veo a anglosajones interviniendo en política hispana, en el país que sea, como principio desconfío. Me fío más de que podamos intervenir en cuestiones de este tipo desde un cuerpo de hispanos elegidos por hispanos. No sé si eso responde a las preguntas. Excelente. Vendría a ser un sistema, uno de los primeros a nivel global que esté a disposición de la comunidad hispana internacional y también dirigido, ¿por qué no?, por hispanos. Claro. Vendría a ser eso de forma orgánica y ontológica. Excelente. Excelente. Creo que ahora podemos pasar a la segunda diapositiva, don Manuel. Encantado. En cuanto nos la pongan, perfecto. Ahí está. A ver, lo he llamado la realidad económica de la hispanidad, porque después de darle muchas vueltas, porque cuando yo hablo de la hispanidad hablo del mundo hispano en general, es decir, de todos los que somos o tenemos orígenes hispanos, y la parte de la realidad económica, porque no siempre es fácil entender cuál es la realidad económica y estamos todos los días sometidos a muchísima propaganda sobre estos temas. Yo empiezo por hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo sabemos si un país es rico o pobre? Estamos acostumbrados a decir que Estados Unidos es muy rico, que es un país muy rico. No sé cuál es la definición. Podemos pensar en definiciones posibles. Si la definición es que el Producto Interior Bruto, es decir, la economía de lo que produce Estados Unidos es muy grande, pues es cierto, Estados Unidos es un país muy rico. Si la definición es que hay personas muy ricas en Estados Unidos, pues también Estados Unidos es muy rico. Si la definición es que la riqueza en Estados Unidos está bien repartida y que hay igualdad o algún nivel de igualdad, pues entonces es mentira. Estados Unidos es un país muy pobre. Si lo analizamos desde el porcentaje de la población que está en riesgo de pobreza, Estados Unidos es un país pobre. Si lo analizamos desde el punto de vista del acceso a servicios básicos como sanidad o educación o similar, Estados Unidos es un país muy pobre. Hemos empezado a trabajar en un análisis de la economía con esta visión de, digamos, entender cuál es la realidad de los países y del conjunto, ¿no? El objetivo fundamental de este trabajo, que como digo ahí es un trabajo en curso, es un trabajo que hemos empezado pero que nos queda mucho, es un trabajo que durará muchos meses. Lo que queremos es disponer de información objetiva orientada a la acción. Es decir, no de opiniones de un analista de Wall Street que dice que la economía peruana no le gusta, sino de información objetiva, de cuál es la realidad, para poder a partir de ahí proponer cosas. Seguramente nosotros no podemos tomar acciones directas, pero sí podremos, y si el Parlamento Global Hispano existe mucho más, podremos dar recomendaciones o opiniones sobre qué hacer, ¿no? Basada en el análisis que estamos haciendo, está basado en magnitudes, parámetros y ratios objetivos, no en opiniones, que permitan extraer conclusiones sobre la realidad de cada país. Vamos a tratar información sobre el conjunto de los países hispanos
sobre cada país en particular y comparativas entre países y con el exterior, ¿no? Esta información nos debe permitir analizar la situación real de cada país, su realidad social, de forma objetiva, el desempeño de los gobiernos, porque podremos opinar sobre qué es lo que en realidad se está consiguiendo o no, todo esto desde un punto de vista económico. Digo lo del punto de vista económico porque los puntos de vista posibles no son solo el económico, hay otros puntos de vista. Esta visión del punto de vista únicamente económico es muy anglosajón y no es nuestra única visión. Yo siempre viviendo en Ciudad de México le preguntaba a los mexicanos que qué ciudad era mejor, Ciudad de México o Dallas. Y claro, es una pregunta sin respuesta porque depende de cómo lo midas. Si lo que mides es cómo de limpio están los edificios y cómo de nuevo son los coches, los carros, pues evidentemente Dallas es mejor ciudad que Ciudad de México. Si lo mido desde el punto de vista de las relaciones entre los vecinos, de cómo se ayudan unos a otros, de si sonríen por las calles o no, que es otra cosa que para nosotros es importante medir, Ciudad de México es infinitamente mejor que Dallas. Entonces, no existe solo el punto de vista económico, pero en este trabajo vamos a enfocarnos al punto de vista económico. En el análisis que iremos haciendo de cada país, terminaremos con recomendaciones de qué pensamos que habría que hacer desde el punto de vista económico con esta visión objetiva. ¿Qué magnitudes y qué ratios vamos a ver? Pues magnitudes que tienen que ver sobre el tamaño. Los datos que veremos aquí son los que más se nombran, porque son los datos que menos molestan y en los que más perdemos nosotros, ¿no? Entonces, al mundo que normalmente habla de economía le gusta más hablar de la parte en la que nosotros no salimos muy bien. Pero hay datos que tienen que ver con el tamaño de la economía, la población o el Producto Interior Bruto o temas como exportaciones e importaciones o la fuerza laboral, ¿no? Hay algo que ya da un poquito más de información, que son indicadores relacionados con estas magnitudes, como por ejemplo la densidad de población. La población es un dato importante, pero si lo ponemos en relación con el territorio, pues hombre, hay México, por ejemplo, pues tiene una población mucho más grande que España, ¿vale? Es 2 veces y pico la población española. Pero es que el territorio es 4 veces. Entonces la densidad de población en México es bastante más pequeña que en España. Y España tiene una densidad de población baja. Lo siguiente hay un detalle, don Manuel, que me gustaría acotar, y es con relación a la densidad de población. Había una serie o escuchábamos hace algunos años una serie de propuestas políticas en Argentina que se basaban en la densidad, bueno, que se basaban en la visión objetiva, ¿no?, de la concentración urbana, ¿no?, principalmente en las ciudades de la costa de Argentina, y que por tal razón había que promover políticas abortistas. Bueno, pero eso era algo totalmente... ignoraba este punto importante de la densidad de población, porque si bien es cierto, y hay muchas personas que hoy en día promueven desde plataformas globalistas enfoques ambientalistas, enfoques de eliminación de la utilización de hidrocarburos, etcétera, que toman como característica objetiva de las consecuencias del sistema imperante actual a nivel mundial, como por ejemplo la densidad urbana, ¿no? La concentración de grandes masas de población humana en las urbes, ¿no? Y ahí podemos encontrar, como por ejemplo en Lima, acá en el Perú, hay más de 10 millones de habitantes tan solo en Lima. Pero el territorio peruano
está para albergar a más de 60, casi 100 millones de habitantes. Y es lo mismo que sucede en Argentina. En Argentina hay una población en torno a los 90 o 80, pero el país puede dar y alimentar a más de 150, casi 200 millones de habitantes. Claro. Entonces, Claro, a sí, eso sí. nos referimos con densidad de población, ¿no? Claro, exactamente. O sea, Perú tiene, según los datos que yo tengo, Perú tiene 25,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Guatemala, por ejemplo, tiene 164, Filipinas 365 y España 92 habitantes por kilómetro cuadrado. México tiene 65. Es decir, lo único que quiero decir es que no se puede analizar la economía de un país sin entender que Perú tiene una gran oportunidad, que es hacer crecer su población. Y eso es Así una es. posibilidad. Y es una posibilidad que tiene y que la puede utilizar, ¿no? El siguiente concepto es el coeficiente Gini, que es una cosa que vamos a hablar a continuación, que es curioso porque es un coeficiente muy importante, pero del que se escucha hablar poco. Y es muy importante oír hablar de él. Ahora voy a explicar un poco en qué consiste. Pero hay otros indicadores, como indicadores de pobreza, indicadores de desarrollo humano. Hay otro concepto muy importante que es la presión fiscal, es decir, la parte del Producto Interior Bruto de un país que se queda el gobierno para hacer cosas, ¿no? Esa es básicamente la definición de presión fiscal, pero también hay indicadores muy interesantes en servicios, ¿no? Camas por 1.000 habitantes, doctores por 1.000 habitantes o criminalidad, ¿no? Pero de donde sacaremos más conclusiones será cuando veamos comparaciones y correlaciones, que ahora vamos a ver un pequeño aperitivo, ¿no? De estas. Por ejemplo, relacionar el PIB per cápita, que es uno de los indicadores importantes, lo que se llama renta per cápita o PIB per cápita, que no es más que el PIB del país dividido por el número de habitantes, ¿vale? Y a cuánto tocarían, ¿vale? Comparado con el índice Gini, como también el PIB y la comparación con los índices de pobreza o la presión fiscal comparada con los servicios. El índice Gini es un índice que tiene esta fórmula muy estadística que inventó un italiano y que lo que viene a decir es cómo de bien está repartida la renta en un país, ¿vale? El índice, si todos los habitantes de un país cobraran lo mismo, tuvieran la misma renta, el índice Gini sería 0, porque es un índice de desigualdad, ¿vale? Si toda la renta de un país la cobrara una persona, el índice sería 100. Por lo tanto, el índice de un país está entre 0, mínima desigualdad, no hay desigualdad, y 100, máxima desigualdad. Aquí hay un ejemplo en el mapa de los niveles de índice Gini, ¿no? Digamos que en los países del norte de Europa y algunos países del centro de Europa, el índice Gini es muy bajo, entre 25 y 30. Luego ya hay unos sitios de nivel medio, entre 30 y 35, otros entre 35 y 40. Hay sitios donde ya la desigualdad es importante, están entre 40 y 45, como es Estados Unidos, por ejemplo, o Argentina, y sitios donde ya es incluso más alto, ¿no? Y, por ejemplo, Colombia es un país con un índice de desigualdad muy importante. Si vemos, por ejemplo, cuáles son las magnitudes de tamaño de la economía más importante de Perú, pues está la superficie. Es un país, aquí lo que represento entre los países hispanos, ¿dónde está? Está más o menos en la mitad. El país hispano en extensión más grande es Argentina, que tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados, y el más pequeño Puerto Rico. En población, los datos que yo tengo, que seguro que ustedes lo sabrán mejor, pero es aproximadamente 33 millones de personas, lo cual es una densidad de población de 25,7 habitantes por kilómetro cuadrado. En sentido de población es un país pequeño, Perú, porque el país más grande en población es México con 128, casi 129 millones de habitantes. En fuerza laboral, que es cuántas personas están
digamos, formalmente, en la economía formal, ejerciendo trabajo, son solo 10,3 millones de personas, que es un 31% de la población. Si lo comparo con otros países, pues por ejemplo, El Salvador tiene un 45%, España tiene un 49%, casi un 50% de fuerza laboral. Y China tiene un 56% y Alemania un 52%. Es decir, muchos países europeos están en torno al 50% de fuerza laboral. Es decir, el 50% de la población trabaja de alguna manera. De fuerza laboral formal. Fuerza laboral formal, claro, Formal, porque aquí solo está lo que formalmente está registrado. Cuando un país tiene un índice bajo, normalmente lo que significa es que hay mucha economía informal. Así es. ¿Vale? El Producto Interior Bruto del Perú es en torno a los 225.000 millones de dólares, que está también, digamos, en la parte baja dentro de los países hispanos, donde el más alto es España con 1,4 billones. En exportaciones también está bajo y en importaciones también está bajo. Pero en realidad estos números significan muy poco, porque nos dicen sobre el tamaño del país y en uno nos interesan más los indicadores, ¿no? Por ejemplo, un indicador ya más interesante es el PIB per cápita, es decir, cómo se divide el total del PIB entre los 33 millones de habitantes. Y con una mentira estadística, sabéis que la estadística es una ciencia que facilita mentir con números de verdad, pues sale que la renta per cápita en Perú es 5.456 dólares. Claro, esto es simplemente dividiendo el PIB por el número de habitantes. Esa media, en todo el mundo hispano, la media daría 7.139 dólares. El país con el PIB per cápita más alto de los hispanos es Puerto Rico, con 32.000, más de 32.000 dólares. Y el tiene el PIB per cápita más bajo es Nicaragua. España tiene como 23.000 dólares. Y aquí al lado tienes una comparación de cómo están otros sitios en el mundo. Y claro, este es lo que puedes decir. Entonces, Estados Unidos tiene un PIB muy alto, tiene una renta per cápita muy alta, entonces es un país muy rico, ¿no? Pero claro, esto, si se lo quedan entre el 10% de la población, se reparte el Producto Interior Bruto y el 90% restante se tiene que repartir migajas, pues entonces el país no es tan rico. Y para eso es para lo que aparece el coeficiente Gini, ¿no? Que nos dice cómo es la desigualdad en un país. El coeficiente Gini de Perú es 41,5, que es bastante desigualdad. Entre los hispanos la media está en un 43,7, es decir, Perú es menos desigual que la media de los países hispanos. El país menos desigual es España con 32,1 de coeficiente Gini, y el más desigual entre los hispanos es Colombia con 51,3. Pero si tú miras la desigualdad en Estados Unidos y en Perú, es prácticamente la misma. Es decir, yo, según este criterio, Estados Unidos es tan rico o tan pobre como Perú. Que hay muchos ricos, sí, pues hay ricos muy ricos, pero eso a la población le aporta bastante poco, ¿no? En realidad, estos países tienen todos menos desigualdad, pero Estados Unidos tiene una desigualdad parecida a la media de los hispanos y por encima de muchos países hispanos. Si miras cuál es el coeficiente Gini de algunos países próximos, pues aquí los tienes, ¿no? Que es un coeficiente importante. Pero una visión importante es, si tú miras cuál es el coeficiente Gini en estados de Estados Unidos, los que aquí están en verdes, estos verdes, son
la mayoría mucho peores que Perú. Bueno, Nueva York, todos sabemos que Nueva York es un sitio donde la desigualdad es bestial, está por encima de 50 el índice Gini. Si miramos cómo se compara el índice, una gráfica que esta me gusta más, donde tendríamos en el eje horizontal el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, lo que se supone que gana de media o que percibe de media un habitante de estos países. Y en vertical el índice Gini, yo digo que aquí tenemos los países que son ricos y son justos, quiero decir, los países que tienen riqueza y la reparten, ¿no? Que digamos que la desigualdad no es muy alta. España está muy bien, porque España está en esto en valores europeos, es decir, que el estar en Europa pues le facilita que esto esté ahí. El siguiente país que está muy bien es Uruguay, que tiene un PIB per cápita bastante alto, cercano a los 15.000, son 14.000 y pico dólares por habitante, pero además lo que más interesante es que tiene un coeficiente Gini por debajo de 40. Es decir, que probablemente Uruguay es un país bastante rico, porque hay mucha gente con unos ingresos razonables, ¿no? Chile tiene una renta per cápita alta, pero ya tiene una desigualdad próxima a 45. Y Argentina, pues tiene una renta media, pero con una desigualdad un poco menor, ¿vale? Que está bastante bien, entre 40 y 45. Si miramos en este cuadrante, que es lo que yo llamo el cuadrante de los pobres y justos, es decir, son países con una renta PIB por habitante menor de 7.000 o próximo a 7.000, pero con un índice Gini que no llega a 45, ¿vale? Y ahí estarían El Salvador, Perú, República Dominicana, Bolivia, Filipinas y Venezuela. Los que pongo en amarillo es porque es muy difícil tener datos fiables de Venezuela o de Cuba o de Guinea Ecuatorial, es la realidad. Aquí tendríamos a los países que son ricos e injustos, ¿vale? Es decir, son países, México está ahí casi en la mitad, ¿no? O sea que es casi no tan injusto, pero Costa Rica es un país muy injusto, Puerto Rico es un país muy injusto y Panamá es un país muy injusto, porque tienen una renta per cápita bastante buena, pero muy mal repartida. Esa es la realidad. Y aquí estarían los pobres injustos, es decir, los países que tienen una renta per cápita muy baja, pero encima está muy mal repartida, como puede ser Honduras o Nicaragua, Paraguay, Ecuador, Guatemala. Si vemos esto en el mundo, ¿vale? Aquí tendríamos un ejemplo de por dónde estaríamos nosotros, ¿vale? Aquí había puesto en la línea en 45 y aquí está en 40, pero es un tema relativo. Pero vemos que Estados Unidos está en el ricos injustos. Es decir, son ricos porque tienen un Producto Interior Bruto muy grande, incluso por habitante muy grande, pero muy injusto. España está en el límite de los ricos y aquí tendríamos pobres más o menos justos y pobres más injustos, ¿vale? Bueno, esto es el tipo de análisis que queremos hacer. Claro, cuando un político te dice que ha avanzado porque ha hecho crecer el PIB del país porque ha crecido un 6,5, si ha crecido un 6,5, si no ha crecido el PIB per cápita y no ha mejorado el coeficiente Gini, no ha hecho nada por el país. Lo habrá hecho por los más ricos del país, pero no ha hecho nada por la población del país. Esto es el ejemplo de Argentina. Bueno, como decía, es un trabajo en progreso. Esto es la visión de Argentina y así vamos a ir haciendo cada país, ¿no? Viendo muchos cuadros como este. Si comparamos en un cuadro parecido a esto la renta per cápita y el riesgo de pobreza, pues es muy importante también, ¿no? Y son de las cosas que vigilar.
o la presión fiscal y los servicios públicos. Bueno, esto es lo que yo tenía hoy para contaros de este tema. Lo vamos a ir publicando esto y lo iremos publicando en vídeos en el canal de YouTube de IPH. Y a vuestra disposición para compartirlo con vosotros cuando queráis. Está muy bien explicado y es más que todo esclarecedor, porque a ver si podemos colocar nuevamente las diapositivas y especialmente en la sección del índice Gini. Hay algo que me llamó la atención y es que además de que el índice Gini es uno de los parámetros de medición en respecto a la situación social de los países, no económica, sino social, en sentido de igualdad, ¿no? Desde el enfoque de la igualdad, hay algo que me llama la atención y es que Colombia se encuentra en una posición muy crítica. Sí. ¿No? Colombia se encuentra en una posición muy crítica. Y países como Chile también, ¿no? Que ahora, por ejemplo, acá en Hispanoamérica estamos contemplando el avance de candidatos políticos de extrema izquierda. Sí. Estamos presenciando el auge de gobiernos, si bien democráticos, pero con posiciones tanto económicas como políticas muy tiradas hacia la izquierda, con políticas económicas muy socialistas, ¿no? Y también hemos estado evidenciando en esos últimos 2 años, ya vamos para los 3, estallidos sociales, estallidos de revueltas, ¿no? Ciudadanas, protagonizadas principalmente por colectivos y dirigidas por colectivos tanto comunistas, socialistas, anarquistas, pero que han tenido un apoyo popular formidable. O sea, si bien han sido dirigidos por esta clase de colectivos parapolíticos, el apoyo popular que han tenido estas manifestaciones, estas revueltas y estos levantamientos civiles que hemos visto tanto en Colombia en el año 2019, en Ecuador, en Chile, en Bolivia y en el Perú incluso, la fecha del 2020, el 14-15 de noviembre del 2020, cuando ascendió el gobierno de Manuel Merino, el gobierno constitucional de Manuel Merino de Lama. Si bien estos colectivos dirigían estas expresiones de repudio, sea hacia el sistema o sea hacia una figura política, el apoyo popular que han tenido estas manifestaciones han sido abrumador. Acá en el Perú salieron 500.000 de personas, casi 500.000 de personas, a manifestarse contra un gobierno constitucional, conservador. Y los que dirigían esas protestas eran colectivos de extrema izquierda. Y lo mismo pasa en Chile. En Chile los que dirigen las manifestaciones son colectivos de extrema izquierda, pero el apoyo popular y el apoyo de la juventud de Chile hacia esas manifestaciones ha sido abrumador. Entonces, el coeficiente Gini nos permite de alguna forma encontrarle una explicación que hasta ahora pues no ha sido promovida como debió haber sido y tampoco ha sido observada, ni analizada, ni contemplada, ¿no? Te enseño una cosa que es muy... En España, la extrema izquierda española, Podemos, ¿vale?, ha basado toda su política en decir que en España había mucha desigualdad, ¿vale? Claro, todo lo que no sea cero en coeficiente Gini es desigualdad, pero España tiene una desigualdad, o sea, el coeficiente Gini de España es 32, o sea que es muy bajo. Es bastante más bajo que el del Reino Unido y que el de Alemania y muchísimo más bajo que el de Estados Unidos. Es decir, en España la desigualdad como tal no es ninguna coartada para promover ese tipo de cosas. Lo que pasa es que no hay información. Es decir, yo diría que hay líderes que informan, líderes que desinforman. Los líderes políticos en general no informan mucho. Yo siempre digo
yo digo que el progreso está en esta dirección. El progreso está en la dirección de incrementar tanto las rentas de las personas como la igualdad. Ahí está el progreso. Yo digo que la derecha dice que trabaja en esta dirección y se olvida de hablar de esta, y la izquierda dice que trabaja en esta dirección y se olvida de todo lo demás. Yo digo que las dos básicamente mienten, porque no trabajan, ninguna de las dos trabajan en esa dirección, trabajan en la dirección del poder, lo cual es lógico, está bien, lo tengo que asumir, igual que el señor que tiene una empresa pues busca a sus clientes, pues los partidos políticos y los políticos buscan el poder. Pero claro, tenemos que ponerle enfrente a una sociedad informada y una sociedad que tiene dónde buscar información. No se puede basar todos los argumentos en la ignorancia. Entonces, si un político peruano en este caso va a trabajar por elevar la renta media de los peruanos y por reducir su coeficiente Gini y reducir la desigualdad, y internacionalmente eso se reconoce así por observadores que lo midan y que lo analicen, pues estupendo. Pero hoy estoy seguro que la izquierda peruana hablará de cualquier cosa menos de esto porque no le interesa. Así de fácil. Es esclarecedor lo que acaba de comentar don Manuel, porque si bien hay políticos que han sido denominados como derechistas o de derecha acá en el Perú, que en realidad son mercantilistas, hemos visto cómo han aumentado el PIB del país, pero el índice Gini también se ha visto aumentado, Claro. ¿no? En el sentido de que la desigualdad en el país ha aumentado, o sea, exponencialmente. Pero si escuchamos a políticos de izquierda, los políticos de izquierda hablan de reducir la desigualdad sin tocar el coeficiente Gini, el índice Gini, sin tocarlo, sin analizarlo como se debe, pero terminan arruinando el PIB per cápita. Claro. O sea, terminan arruinando o lo uno o lo otro. Entonces, tanto la derecha se preocupa más por el PIB, ¿no? Dejando de lado el índice Gini, y la izquierda quiere reducir ese índice Gini sin estudiarlo bien, pero terminan arruinando el PIB. Ver, la izquierda quiere hablar de que va a reducir la desigualdad. Así es. Pero es un eslogan, nada más, nada más. Porque no hay que ser muy listo para entender que si nosotros reducimos la renta per cápita en un país, la estamos reduciendo más entre los pobres que entre los ricos, porque los ricos se cuidarán de que se les reduzca menos, por lo tanto, el coeficiente Gini lo vamos a incrementar. Con la pandemia, todos estos números son pre-pandemia. Con la pandemia, estos números han empeorado notablemente. Totalmente. Porque los que han tenido que hacer todo el sacrificio son los más desfavorecidos. Y esto hay que seguirlo y analizarlo y difundirlo. A mí me parece muy bien. Un señor es político, es su oficio, es lo que hace y él quiere, y me da igual. En principio me da igual que diga que de izquierda, de derecha. Desde el punto de vista político lo juzgaremos con otras cosas, con otras decisiones, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, que la economía y la política tienen mucho que ver, y lo juzgaremos con parámetros como este. No me vale, veremos otro día un cuadro de comparación entre presión fiscal y servicios. A mí me parece muy bien que se aumente la presión fiscal si se va a aumentar el número de camas de hospitales, o el número de médicos, o el número de maestros, o el número de puestos en las escuelas. Ahora, si todo lo que se va a aumentar son los sueldos de los políticos, pues la presión fiscal no me vale. Y decir, como en España... No tiene ningún fundamento ni sentido. Claro. Entonces, eso es... Y lo que, para mí, habremos ganado mucho el día que los políticos hablen de esto, que sea porque... o que hablen mal de nosotros, o que digan que es lo que quieran, pero no tendrán más remedio que empezar a manejar este tipo de cifras y presentarlas. Y claro, considerarlas en el desarrollo de sus políticas,
porque si bien es cierto, acá en el Perú ha triunfado un gobierno marxista-leninista mariateguista o marxista mariateguista, pues están destruyendo un lado de lo que nos acaba de presentar, que vendría a ser el PIB, Claro. con el enfoque de reducir el índice Gini que no conocen, Ya. que no han estudiado, que no han analizado cómo se debe, pero al final terminan generando un aumento de la desigualdad terrible. Claro. Pues, Ese tipo de gobierno está avanzando en la dirección contraria. Menor riqueza y menor reparto. Y no, lo que pasa es que ha habido gente a los que le han convencido con el argumento de que iban a mejorar la desigualdad. Pero no es creíble, no es cierto. Y hay que demostrarle. Yo creo que, bueno, no sé, tenemos un ejemplo estupendo que es Venezuela, ¿no? Que es un... O sea, además de que los datos son poco fiables, pues tiene una renta per cápita de vergüenza y un Gini es que no me lo creo yo que estén en 45 Venezuela ni locos, mucho menos ahora. Pero claro, han trabajado en esa dirección. Venezuela debería estar por aquí, sin ninguna duda. O sea, es que es una cosa y el que no lo haga es que no quiere. O sea, es simplemente... Pero mira, ha habido presidentes muy de izquierdas como José Mujica en Uruguay y que hizo un trabajo muy bueno porque no era un embaucador, simplemente. Y yo creo que si al señor Mujica le presentamos esto, estaría totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Incluso él le envió un mensaje a Pedro Castillo diciéndole, hombre, tú tienes intenciones de mejorar la vida de tus compatriotas, pero si limitas la participación de las personas dentro del mercado, pues vas a terminar llevándolos a la bancarrota. Si Claro. limitas el acceso a las personas a unos servicios públicos de calidad, como pueden ser educación o salud, pues vas a terminar también limitándolos, porque la mayoría de peruanos no tienen la capacidad de acceder a otra clase de servicios y solamente les queda acercarse a lo que le brinda el Estado. Entonces, a mí lo que me llama la atención también, don Manuel, es ver a Cuba en el puesto Gini 40. Esto es algo que Claro, no me no es creo. fiable. Claro, es que no son datos fiables. No son datos. Mira, pero aquí... hay algo que lo puede explicar. Hay algo que creo lo puede explicar, don Manuel, y es que el índice Gini también toma en cuenta el factor de la densidad demográfica, lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, si este factor podría contribuir en cuanto al índice Gini, Venezuela se encontraría en esa situación, puesto que su población ha emigrado y han emigrado por millones. En No, Cuba igual. el índice Gini tiene un cálculo muy sencillo y es un cálculo estadístico de rentas. No influye la población. En realidad, el cálculo es cómo se distribuyen las rentas. ¿Cuántas personas hay que cobran una renta determinada? Nada más. Lo único que está también calculado con la economía formal. Porque claro, solo se tienen datos en la economía informal, en ningún sitio hay datos. ¿Vale? Entonces, que nos quedamos con que tanto en Cuba como en Venezuela la informalidad ha arrasado. Claro, es Ha enorme. arrasado. Claro, entonces Estaba estallador. los datos no son fiables, claro. Muy interesante. A ver si pasamos a otro enfoque del este cuadro que nos acaba de mostrar. Ahí. Hay varios países que se encuentran entre las posiciones más altas del índice Gini, donde hemos visto pues lo que ya se había mencionado, ¿no? Estallidos sociales, revueltas civiles. Ecuador, por ejemplo, durante el gobierno de Lenín Moreno hubieron protestas que sitiaron literalmente la ciudad de Quito y se realizaron pues actividades vandálicas. En Chile acabamos de ver el ascenso de un gobierno de línea socialista, ¿no? Boric. En Ya. México está AMLO,
¿no? Ya, En Colombia, probablemente el año que venga, pues va a ganar Petro, es lo más probable. ya, Y el resto de países de Hispanoamérica, en Perú está Castillo, ¿no? Y ya, solamente contando de que estos datos son prepandémicos, o sea, habría que actualizar la tabla y pues claro. nos Sí, pero llevaríamos una visión totalmente no, no hay datos todavía impresionante. de después de la pandemia, ¿eh? No hay datos del 2021, no hay datos todavía, que sería cuando se supiera. Claro, a mí me encantaría, solo con que consigamos que López Obrador hable de cómo va a mejorar esto, solo con eso, porque claro, decir que no están aquí los datos de, de México, pero México tiene un PIB total muy parecido al español. Muy, muy parecido. Ha habido años que ha estado incluso México un poco por encima, un poco por debajo, muy parecido al español. Pero no, ese PIB en México se consigue con casi 130 millones de habitantes y en España con 47. Es decir, que eso significa que la renta per cápita, que en España es 23.000 y pico, en México es 8 o 9.000, pero te lo voy a decir, que lo tengo aquí. En México la renta per cápita es 7.400 y en España 23.000. ¿Vale? Claro, lo que nos interesa es que Andrés Manuel López Obrador nos hable de cómo va a mejorar las dos cosas, no el PIB. Es que el PIB no me dice nada, porque puede que haya 8 multinacionales que facturen mucho dinero y eso incrementa mucho el PIB simplemente con una operación cosmética. Sino cómo va a reducir el coeficiente Gini de los mexicanos, que es terrible. ¿Cómo va a incrementar? Porque el indicador del porcentaje de fuerza laboral mexicano es de un 35%. Es decir, que la economía informal en México es muy grande. ¿Cómo va a controlar eso? ¿Cómo va a incrementar el PIB per cápita? ¿Y cómo va a reducir el código Gini? Que me hable de un crecimiento de un 5,6 o de un 6,2 del PIB no me dice nada y a la población mexicana no le debería decir nada. Simplemente, a ver, yo supongo que los americanos, los norteamericanos que son tan nacionalistas, los han hecho nacionalistas para que no critiquen nada, pues les parecerá estupendo tener una renta per cápita de 55.000 dólares por habitante. Pero un país tan rico tiene un coeficiente Gini del 40 y tantos. O sea que son, yo diría, aquí digo ricos e injustos, yo creo que en el caso de Estados Unidos son algo más, son ricos y miserables. Porque la desigualdad en Estados Unidos es terrible, ¿no? Y los índices de pobreza y tal son terribles. Bueno, en esto es en lo que estamos trabajando, que algún día me gustaría que fuera trabajo de una comisión del Parlamento Global Hispano. Esta vendría a ser la materia de trabajo que va a desarrollar el Parlamento Global Hispano como para brindar un panorama que no se suele tomar en cuenta, ¿no? Respecto a dos índices que muy poco se comparan, ¿no? Al menos los dos de forma paralela y con la intención de ver realmente tener un panorama mucho más completo de la situación de no solamente un país, sino de varios, muchos, y compararlos, ¿no? Y saber, a ver, en qué sector, en qué comunidad de países, en este caso la comunidad de países hispanos, qué países están en la delantera, qué países están quedándose, qué países son el promedio. Y hay algo que también ha comentado y es que la informalidad en la mayoría de países hispanos es muy grande. Muy Es bien. muy grande. Por tanto, ese vendría a ser
una exigencia también de parte del Parlamento Global Hispano a que se reduzca la informalidad Claro, en la mayoría, por no decir todos, los países hispanoparlantes o de herencia hispánica. claro. Y hay Y que eso pedirles, implicaría. por eso Sí, yo decía aquí al principio que hay que analizar la situación y analizar el desempeño de los gobiernos. Y para mí lo que tú estás diciendo es una recomendación clara que debería hacer el Parlamento de tomar medidas concretas para reducir la informalidad en así es. en los países y hacer una recomendación sobre cuáles pueden ser esas medidas concretas, que seguramente tienen que ver con la fiscalidad. Claro, si tú al mexicano que se atreve, porque no hemos llegado todavía a ese punto, pero yo creo que la presión fiscal en México pues debe estar muy por encima de los servicios que se prestan, ¿no? Porque los servicios de salud en México, lo sé por mi propia experiencia, son bastante penosos. Entonces, claro, si tú quieres que un ciudadano se meta en la economía formal a cambio de cobrarle impuestos sin dejarlo respirar, pues seguirá en la informalidad. Y la informalidad pues le llevará a marginación y a abusos pero claro, o sea, si alguien dice, yo siempre digo que lo que es de izquierda es el coeficiente Gini. Igual que en el siglo XIX lo que era de izquierda era dar de comer. Hablar no es de izquierdas. Y el que diga que es de izquierdas porque habla de la gente, eso no es verdad. O sea, el que es de izquierda es el que en realidad consigue reducir la informalidad para sacar a la gente de problemas reales y consigue reducir el coeficiente Gini de un país. El señor que haga eso es de izquierda y lo demostrará cuando haya pasado el tiempo. Me da igual que se presente por la derecha, por la izquierda o por el centro. Si consigue eso, habrá hecho un trabajo de izquierdas. Si no lo hace, habrá hecho un trabajo lo que sea, o de abuso de poder o de lo que quiera, pero desde luego no un trabajo que podamos premiar. Por eso yo creo que tener un informe de cómo empezó un gobierno en Perú y cómo terminó y cómo ha evolucionado sus indicadores, pues es una cosa que debe servir a la población para pensar si lo tiene que volver a votar o no. Y por lo menos yo creo que nosotros tenemos la obligación de dar esa información. Eso me ha hecho recordar, don Manuel, una anécdota que tuve la oportunidad de presenciar de mano del presidente Alan García, el expresidente Alan García ya fallecido, y es que durante su segundo gobierno, la National Geographic viene al Perú y realiza una entrevista, y le hacen la pregunta de qué es ser de izquierda, ¿no? Y él habla sobre ser de izquierda, pues es incorporar a todo un país a este orden internacional que se estaba desarrollando por ende los años 2006, 2010, y en el que se daba la mayor capacidad de libertades para los mercados, para el acceso de la población a los mercados, la defensa de sus libertades, la defensa de sus derechos, pero algo que sí no se suele mencionar es que tras el gobierno de Alan García, el PIB del Perú crece, pero el índice Gini también aumenta, Ya. y aumenta notoriamente. Eso Y es ser ahora de izquierda de sus amigos. y así es, así es. O sea, se autodenominó como izquierda democrática, ¿no? Ya. Yo soy una izquierda democrático, una izquierda demócrata, ¿no? Izquierdista demócrata. Y pues ese es el enfoque que tomó el APRA a partir de entonces, pero me llama mucho la atención lo que acaba de mencionar, ¿no? Y me hizo recordar lo que dijo el expresidente Alan García, ya fallecido. Hoy tenemos a un personaje como Pedro Castillo, que también pues habló mucho durante su campaña eh, sobre la desigualdad en el Perú. Y es cierto, la desigualdad en el Perú es alta, por lo que acabamos de ver Bueno, en pero el índice no es Gini. tan alta, ¿eh? O sea, no es tan alta. Es la realidad. O sea, Claro, no es tan alta la desigualdad en el Perú. Es muchísimo más. Es más alta en la es República Dominicana, en Filipinas, en Argentina, en Chile, en México, en Ecuador.
en todos estos países la desigualdad es más alta, lo cual no significa que no haya que luchar por reducir la desigualdad, pero también hay que luchar por el crecimiento del PIB per cápita. Me refería que está entre el promedio del estudio que podría realizar el Parlamento hispano con relación a los países hispanoparlantes, ¿no? O sea, vendría a ser el promedio. Perú está en el promedio de los países con índice Gini hispanoparlantes, de la hispanosfera, ¿no? Concretamente. Y bueno, Castillo insistía en esta narrativa, pero actualmente su gobierno pues ha profundizado mucho más esas desigualdades. A pesar de que el caballero es de unas posiciones de izquierda, lo más radicales y extremos posible, ¿no? Él se llama de izquierdas, pero que no tiene por qué ser de izquierda. De izquierda es el que consigue cosas. El que no es de izquierdas. Se etiqueta de izquierda como aquí se puede etiquetar de izquierda Pablo Iglesias, pero de izquierdas no tiene nada. Nada. Gustavo, lo siento, pero me voy don Manuel. Ha sido muy esclarecedor toda esta exposición que hemos tenido de primera mano. Ha sido muy gratificante también poder contar con otro enfoque que no suele promoverse desde políticas partidarias, sean de izquierda, sean de derecha, y más allá de ello habría que considerar también el impacto que van a tener en las sociedades, ¿no?, de nuestros países en la hispanosfera, a lo largo de toda la hispanosfera. Ha sido todo un gusto contar con usted, don Manuel, y esperamos poder citarlo para otra reunión, otra charla, en la que también incluyamos a otros ponentes de la situación en la que se encuentra el país con relación a estos índices que nos acaba de mostrar, ¿no? Esperamos poder tener su participación, claro que sí. A vuestra disposición, muchísimas gracias, agradecido por tener esta oportunidad. Ha sido un gusto, don Manuel. Nos despedimos y damos por finalizado esta grata conversación con unos saludos a toda la comunidad de la Asociación Cultural Peruanista y a toda la comunidad hispanista a lo largo del mundo, del Perú, y a la comunidad también de España. Viva la hispanidad, viva nuestra peruanidad y viva Cristo Rey. Un abrazo fraterno a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. IPH lanza el Parlamento Global Hispano, una iniciativa popular que utilizará Internet y las redes sociales para dar voz a todos los hispanos del mundo. Juntos trabajaremos para generar riqueza y felicidad para todos los hispanos y defenderemos nuestros valores y nuestros derechos frente a los poderosos en todos los países. Somos la comunidad lingüística más extendida por el mundo. Los hispanos generamos cada año, alrededor del mundo, más de 6 billones de dólares de Producto Interior Bruto. Nuestros países suman más de 12 millones de kilómetros cuadrados. Somos más de 600 millones de hombres y mujeres en los 5 continentes. Una comunidad joven y pujante que puede y debe mirar al futuro con ilusión y confianza. Únete al Parlamento Global Hispano. Un parlamento digital, global, humano, independiente, popular y libre. Une tu voz a la de 600 millones de hispanos para ser oídos y respetados en todo el planeta. Los valores hispanos son los que necesita el mundo para salir del bloqueo actual. Solidaridad, altruismo, generosidad, compasión, audacia, tolerancia y alegría. Dar voz a la comunidad hispana depende solo de nuestro valor y de nuestra voluntad. Apoyándonos en Internet y en las redes sociales, no dependeremos de los intereses de los partidos políticos para poner en marcha una asamblea que hable en nuestro nombre y defienda nuestros intereses. Te invitamos a unirte al grupo de trabajo que va a sentar las bases de una asamblea que podrá hablar en nombre de los hispanos. Ayúdanos a utilizar toda nuestra fuerza para luchar por nuestro futuro.
En la web de IPH podrás registrarte para apoyar a nuestro Parlamento Global. Pronto podrás elegir a tus representantes o presentarte tú mismo para ser elegido como miembro del primer Parlamento Popular y Digital del planeta. En los comentarios de este vídeo encontrarás el enlace a la web del Parlamento Global Hispano. No olvides suscribirte al canal de IPH en YouTube y compartir este vídeo para hacer crecer y avanzar nuestra comunidad. Gracias en nombre de todo el pueblo hispano.